realidad sanitaria que nos exigió a todos más de la cuenta, con una demanda de pacientes que nunca habíamos visto y exigiendo obviamente a todos los equipos de salud y a la infraestructura sanitaria adaptarte a esta situación. Esto, digamos, como para tener un concepto de dónde estamos parados, que nosotros significó un esfuerzo no solo físico, sino de adaptación de hospitales, salas y otras cosas. Empezamos con una pequeña introducción en relación a lo que es el virus, ¿sí? Ustedes saben que el virus que produce el COVID-19 es de la familia Coronaviridae, de su género beta coronavirus. Su especie ha sido clasificada finalmente como SARS-CoV-2 por su parecido con el SARS-CoV-1 y es en definitiva un virus de tipo ARN monocatenario, ¿sí? El virus va a ingresar a las células a través de los receptores de tipo 2, de la enzima convertidora de la angiotensina, que se encuentran en los neumonocitos. Una vez dentro de las células, ¿sí? El virus obviamente se integra, libera su material genético, se produce la transcripción y la traducción del mismo, o bien se replica dentro de la célula y finalmente las partículas virales nuevas se ensamblan y son liberadas, permitiendo una nueva infección de células vecinas. Esto genera en el cuerpo una respuesta inmune atípica con aumento de citoquinas, lo que genera cascadas de reacciones inmunes y básicamente tromboembólicas con afectación de múltiples órganos, ¿sí? Clínicamente, ¿sí? Los pacientes presentan, acá podemos ver una pirámide invertida que yo dibujé como para que tengamos una estimación de la frecuencia, síntomas que son básicamente fiebre, lo más frecuente, tos, pérdida del apetito, astenia, disnea, dolor de garganta, digeusia, anosmia, mialgias, cefalea, diarrea. Puede haber también erupciones cutáneas en forma de maculopápulas, eritemas o de tipo urticariforme. El periodo de incubación es de 4 a 7 días. El mecanismo principal, como todos sabemos, es respiratorio. Existen factores de riesgo que se asociaron a un peor pronóstico en los pacientes, ¿sí? Y factores de riesgo son básicamente el tabaquismo, el asma, hipertensos, la cardiopatía isquémica, la presencia de neoplasias, obesos, diabéticos, inmunosupresión por HIV o bien farmacológica en el caso de las enfermedades autoinmunes, y también hay que considerar a los pacientes con deterioro cognitivo crónico. Clínicamente, los pacientes en cuanto a los síndromes pueden presentarse en forma sintomática o bien en lo que puede ser un cuadro pseudogripal o de catarra de vía aérea, o bien ya la neumonía o el síndrome de estrés respiratorio del adulto. El gold estándar para el diagnóstico es la detección a través del PCR, donde se detectan restos virales, básicamente en el hisopado nasal. Esto es un test con alta sensibilidad y especificidad y es muy precoz. Ahora tenemos también la detección de antígenos rápidos de COVID-19, donde se detectan proteínas estructurales del virus, que se hace también a través de un hisopado nasofaringeo, que tiene aparentemente alta sensibilidad y alta especificidad con un muy buen correlato con la PCR. Por supuesto que existe la detección de anticuerpos, pero bueno, no son un elemento a lo mejor que estén disponibles al momento del diagnóstico. Clásicamente, los pacientes van a hacer, o que hacen neumonía, digamos, presentan en la tomografía, que es el estudio donde mejor se ve, porque las radiografías a veces no permiten ver con detalle los infiltrados, pero sí se ven en las tomografías. Característicamente vamos a ver opacidades bilaterales en tipo de vidrio esmerilado, con presencia de broncograma aéreo, como se puede ver en la tomografía de la derecha, siempre de ubicación periférica, subpleurales, predominantemente en los lóbulos inferiores y, como se puede apreciar, con márgenes mal definidos, ¿sí? Estos hallazgos están incluso en los pacientes que son asintomáticos y estas lesiones evolucionan en un periodo de 1 a 3 semanas, alcanzando su máxima expresión a los 15 días. Existieron a lo largo de la pandemia un montón de tratamientos, ¿sí? Ninguno ha demostrado mayor eficacia o efectividad en relación cuando se los compara unos con otros. Nosotros en el hospital hemos hecho básicamente tratamiento estándar con oxigenoterapia, profilaxis antitrombótica, el uso de dexametasona, antibióticos cuando considerábamos necesarios y, por supuesto, la rehabilitación kinésica lo más pronto posible. En los Estados Unidos saben ustedes que está aprobado el Remdesivir,
que parecería tener eficacia, pero bueno, no está disponible de momento en nuestro medio, ¿sí? Habiendo hecho esta pequeña introducción, vamos ya, digamos, al estudio, que es el objeto de la presentación. Nosotros utilizamos la base de datos del hospital para recolectar a todos los pacientes que ya habían ingresado durante la pandemia. Los objetivos fueron analizar la mortalidad generada por el virus en la población, agrupándola por edad, sexo, presencia o ausencia de neumonía bilateral y de sus factores de riesgo, y cómo estos influían en la evolución de los pacientes, ¿sí? Para eso, como les decía, se utilizó la base de datos del hospital, se hizo un estudio retrospectivo de prevalencia que abarca exactamente un año, ¿sí? El criterio, digamos, de inclusión general fue tener un hisopado positivo para SARS-CoV-2, se rescataron 833 pacientes o registros, se consideró una muestra de 596 por cuestiones metodológicas, dado que las salas fueron asistidas por médicos clínicos y médicos no clínicos, pero como para tener, digamos, un criterio parejo de conocimiento de las enfermedades, se utilizaron solo 2 salas y no 3. Se los agrupó en 2 cohortes, el cohorte de casos, que es la ausencia de neumonía, y la cohorte de control, que era la ausencia de neumonía. Hay que tener presente que durante el pico pandémico del año pasado había o existían internaciones de carácter epidemiológico, o sea, gente que tenía positividad para el virus de COVID, pero no tenía posibilidad de aislarse en domicilio, entonces se terminaba quedando en el hospital y eso constituyó de cierta forma la muestra del grupo control, ¿sí? Además, decidimos estratificarlos, ¿sí? Como les decía al principio, por edad, por sexo, por presencia de factores de riesgo y por la suma de los mismos, ¿sí? Los factores de riesgo eran los clásicamente descritos, tabaquismo, EPOC, asma. Nosotros agregamos todos los factores de riesgo que encontramos en nuestros pacientes, que en realidad eran las comorbilidades que presentabas o, dicho de otra forma, sus antecedentes clínicos. Por eso van a haber tuberculosis, hipertensión, cardiopatía isquémica, insuficiencia hepática, renal, ¿sí? Diabetes, obesidad, HIV, bueno, como se puede ver en la lista, incluso embarazadas y en el porperio inmediato. Los puntos finales que se midieron fueron la buena evolución clínica, o sea, la alta hospitalaria, la mortalidad en sala por ausencia de criterios de mayor complejidad o de derivación de mayor complejidad, y finalmente el requerimiento de terapia intensiva o la mala evolución, puesto en esos términos, de pacientes que o bien se asistieron a la terapia intensiva del hospital o requirieron alguna derivación. En cuanto al análisis ya de los resultados, podemos ver en la primera filmina que estratificamos a los pacientes por edad y sexo. En este caso hablamos de varones, ¿sí? Los dividimos en 2 grupos, dentro de los grupos de casos y controles, o sea, de neumonías y no neumonías. Además, no sé si sale allá, si no la esperamos que salga, y si no, mientras se las voy contando. Al dividir a los grupos en menores de 65 años, o 65 años o menos, y más de 65 años, como segundo grupo dentro del grupo de las neumonías y también dentro del grupo de las no neumonías. Sale la imagen, pero si no hablar sin números de la imagen es medio complicado, pero bueno, intentamos seguir adelante, está media demorada la conexión. Yo lo voy explicando, disculpen, pero no se ven los números. En el grupo control de neumonía, en los menores de 65 años, tuvimos un total de 164 pacientes, ¿sí? Tuvieron el alta 131, o sea, casi el 80%, tuvieron mala evolución, casi un 20%, y 0,6% tuvo un desenlace fatal. En el grupo control tuvimos porcentajes similares, 77% de alta, 21% de mala evolución y 1,64% de desenlaces fatales. En los mayores de 66 encontramos un buen desenlace en el 50% del grupo de casos, un mal desenlace en el 37% y una mortalidad del 11%. En el grupo control de los mayores de 66, el alta ocurre en el 63% de los casos,
la mala evolución en el 37% y no hubo óbitos en ese grupo. Tenemos un riesgo relativo para mal desenlace en los mayores de 66 años de varones de 1.03. En relación a las mujeres, sigue sin salir la imagen, a ver si corto el video. Ahí está, ahí salió la imagen de las mujeres. En relación a las mujeres, se internaron en menores de 65 años en el grupo de casos 105 pacientes, en el grupo control 113, ¿sí? Dando una mortalidad dando una buena evolución en el primer grupo de 85% casi, y del 92% en el segundo. Es mala evolución, 15% en el caso de las neumonías en menores de 65 y de 7% en el grupo control. Óbitos, menos del 1%, no hubo óbitos en los controles, encontramos solo una diferencia significativa a nivel estadístico como mala evolución en las mujeres menores de 65 años cuando se comparan los casos con los controles con un riesgo relativo de 2.01. En las mayores de 66 tuvimos buena evolución en el grupo de las neumonías, en el 43% de los casos, comparados contra el 72%, mala evolución en el 31% comparado con el 24%, y un desenlace fatal en casi el 26% de las mayores de 66 años comparado contra el 4% de las mayores de 66 años en el grupo control. Tenemos acá dos riesgos relativos para mal desenlace de 1.31 y un riesgo relativo de 6.48 para desenlaces fatales. Cuando cruzamos los datos, independientemente de la edad o sexo, y distribuimos solamente por caso y control, vemos que tenemos diferencias estadísticas en la mala evolución, 22% contra 14%, un riesgo relativo de 1.51 y una mortalidad de 5.85 contra 0.95, dando un riesgo relativo de 6.14. Posteriormente decidimos estratificar por, como habíamos dicho al principio, por los antecedentes clínicos. Cuando salga la tabla van a ver más que nada el detalle de los pacientes, ¿sí? De los dos grupos, pacientes sin factores de riesgo, con hipertensión, cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca, obesidad, diabetes, EPOC, asma, ¿sí? Todos ellos en cuanto a la totalidad de casos que se registraron, ¿sí? 140, 96, 6, 13, etcétera, comparados con los del caso control. La segunda parte de la tabla nos muestra solamente el recuento de pacientes, es a los fines de que en la presentación se pueda determinar de dónde salieron los números, pero lo relevante aparece en la tercera filmina, cuando salga la tabla lo van a ver, es donde vemos la mortalidad, ¿sí? Estratificada por factores de riesgo o antecedentes clínicos, ¿sí? En nuestro caso tenemos que el deterioro cognitivo crónico tiene un riesgo absoluto del 42.86% en el grupo de casos comparado con el grupo de control, que es de la mitad, 20%, lo que da un riesgo relativo de 2.14. Y un desenlace fatal en enfermos oncológicos, ¿sí? Con un riesgo absoluto de 30 para la cohorte de casos y un riesgo absoluto, para el control del 20%, lo que da un riesgo relativo de 1.5. Cuando valoramos mala evolución, encontramos mala evolución en pacientes hipertensos, obesos, diabéticos, asmáticos. Sorprendió la presencia de pacientes hipotiroideos, que no figuraba en ninguna guía o en ninguna publicación previa, en enfermos oncológicos y en la enfermedad por HIV. En ellos encontramos, riesgos absolutos de 25, 20, 26, 26, 35, 30 y 33% respectivamente, con riesgos relativos de peor desenlace de 1.87 para los hipertensos, de 1.55 para los obesos, de 1.45 para los diabéticos, de 1.86 para los asmáticos, de 2.85 para los hipotiroideos y de 1,5 para los pacientes oncológicos y de 2 para los enfermos por VIH. Después decidimos sumar factores de riesgo, es decir, la presencia de pacientes que tuviesen diabetes o hipertensión, o diabetes y obesidad,
u obesidad, hipertensión y alguna otra comorbilidad. Según nuestra serie de casos, ningún paciente juntó más de 5 factores de riesgo. De todas maneras, sobre ese grupo no se puede hacer mucho análisis porque totalizaron solamente 2 sujetos en el grupo de casos y un sujeto en el grupo control. Cuando no había factores de riesgo, o había 1 o 2 o 3, ¿sí? Juntamos una serie de 140, 131, 70 y 27 comparados con el grupo de control de 117, 64 y 26 y 12 casos respectivamente, y arroja la siguiente estadística, ¿sí? En ellos vamos a poder ver que la mortalidad de los pacientes con un factor de riesgo, ¿sí? Sobre una muestra de 131 casos, alcanza el 6.11 contra el 1.56 en el grupo de control. Esto da un riesgo relativo de 3.9. Sí encontramos asociación estadística cuando valoramos mala evolución. Siempre en el grupo de las neumonías, el riesgo absoluto fue mayor, ¿sí? Comparado contra el riesgo absoluto en el grupo de las no neumonías. Y en el riesgo relativo nos da que sin factores de riesgo, este es de 1,63, con un factor de riesgo es de 1,07, con 2 factores de riesgo de 4,82 y con 3 factores de riesgo es de 2,22. Finalmente, bueno, juntamos a todas las cohortes sin ningún tipo de estratificación, volvimos solamente al análisis original, grupo control, grupo de neumonías, sobre una muestra de 376 pacientes. La mortalidad fue de 22 casos, 5,85, mal desenlace 84 pacientes, con un riesgo absoluto de 22,34, y en el grupo control fue una muestra de 210 casos, con un riesgo absoluto de mortalidad de 0,95 y de mal desenlace del 14,76. ¿Sí? Como les decía, de estos pacientes, algunos nosotros nos hemos derivado a la terapia intensiva de nuestro hospital, otros han sido derivados a otras terapias intensivas, o sea que los pacientes que fueron o que tuvieron mala evolución no se pudo hacer el seguimiento de todos ellos. Sí sabemos que la mortalidad global en nuestra terapia intensiva fue del 52%. ¿Sí? Eso presupone que aumentaría la mortalidad en el grupo de casos y no en el de controles. Bueno, finalmente nosotros arribamos a algunas conclusiones que, como toda conclusión de estudio descriptivo, es preliminar y merecerá estudios de mayor profundidad. Nosotros encontramos que existe una mayor mortalidad en el sexo femenino, ¿sí? Sobre todo cuando las mujeres son mayores de 66 años. Y tenemos un peor desempeño clínico en este género, independientemente de la edad, siempre que cursen con neumopatía. Sin embargo, no creemos que esto esté vinculado específicamente a la edad o al género, porque hemos encontrado situaciones similares o evolución clínica similar en los varones ante la presencia de una neumopatía. Con neumopatía, la mayor mortalidad nosotros la encontramos en el grupo de enfermos con deterioro cognitivo crónico y enfermedades oncológicas, ¿sí? Y la peor evolución clínica se encontró en los pacientes que eran clásicamente descritos como enfermos de riesgo, hipertensos, diabéticos, obesos, asmáticos, enfermos HIV o enfermos oncológicos. Sorprendió en el análisis la presencia de pacientes con hipotiroidismo. Finalmente, no encontramos, digamos, una asociación entre los desenlaces medidos en relación a la sumatoria de factores de riesgo independiente en relación ni a la mortalidad ni a la mala evolución, ¿sí? No nos pareció que fuera estadísticamente significativo. En conclusión, para nosotros, digamos, creemos que la mortalidad y la evolución de los pacientes con COVID parecería estar más relacionada a la forma de presentación clínica de la infección, es decir, la presencia de neumonía bilateral, más que a la presencia de factores de riesgo, sean estos aislados o sumados, o a diferencias de edad o género. Como les decía mientras hacíamos la presentación, esta es una hipótesis que obviamente hay que corroborar, ya con un ensayo clínico de carácter de doble ciego, porque obviamente hay que evitar factores confundidores o asociaciones causales que pueden salir de la metodología utilizada y ver finalmente
la evolución que han tenido los pacientes que nosotros derivamos a la terapia intensiva u a otras terapias intensivas que como no estaban contempladas, digamos, en el diseño del estudio es muy imposible, es muy dificultoso, digamos, de rastrear. Pero bueno, esta es nuestra experiencia, estos son los datos que nosotros pudimos recolectar sobre aproximadamente 600 casos de pacientes internados con COVID, de los cuales 376 se presentaron bajo la forma de neumonía bilateral. Dejo abierto el espacio para alguien que tenga alguna duda, alguna pregunta, alguna cuestión de inquietud metodológica. Los escucho. Muy buena el resumen que han hecho de toda la actividad. Leonardo, yo les quiero preguntar si utilizaron plasma de convalecientes. No, nosotros no tuvimos oportunidad de utilizar plasma de convalecientes porque no había manera de procesarlos en el hospital. Entonces nunca fuimos incluidos en ningún tipo de estudio en el que se haya estudiado plasma de convalecientes. Recién este año hemos sido incluidos o tenemos la posibilidad de utilizar plasma de suero equino, que esto es algo que tenemos disponible a partir de esta semana. Pero digamos con el ciclo pandémico anterior no teníamos acceso al plasma. Y yo no sé si han tenido la oportunidad, pero nosotros hemos tenido en esta segunda pandemia un cambio en la cantidad y la calidad de los pacientes como concurren. Ahora tenemos pacientes muchos más jóvenes que están siendo internados que los que tuvimos en esta primera pandemia, con una evolución mucho más grave y más rápida. No sé si eso a ustedes está pasando lo mismo. Yo estoy en un hospital de la provincia de Buenos Aires. Nosotros notamos un cambio en el perfil de los pacientes. Primero, lo que comentaba al principio. Nosotros en el año pasado hicimos mucha también internación epidemiológica. O sea, que había pacientes que estaban internados básicamente sin sintomatología clínica, es que no tenían oportunidad de poder estar aislados, ¿sí? Junto con los pacientes obviamente que tenían neumonía. Lo que vos mencionás es cierto, se ve una población más joven, y a veces con una evolución más rápida. A veces es difícil de precisar porque uno ya está en un lugar donde va a recibir pacientes con neumonía y espera pacientes con neumonía. Entonces no sabes realmente la dimensión de lo que estás viendo, porque es como que a vos te llega un grupo de pacientes ya seleccionados, ¿sí? Pero sí es cierto, son más jóvenes y con una evolución aparentemente más tórpida o más rápida. Acá te preguntan si el uso de apixaban versus heparina de bajo peso molecular. Nosotros hemos utilizado heparina de bajo peso molecular. Al no tener disponibilidad en el hospital de los nuevos anticoagulantes orales, hemos protocolizado la atención toda en base a la heparina de bajo peso molecular y no hemos tenido mayores complicaciones con el uso de la misma. La verdad que no hemos tenido ningún evento adverso ni ninguna complicación, así que nos ha si bien la muestra es bastante similar en cuanto al número de hombres y mujeres, me parece que se necesita un número de casos más importante como para hacer, digamos, una definición tan tajante si a las mujeres realmente le va peor. Yo, en lo personal, creo que no hubo diferencias entre... Porque si vos te fijás, el número de casos de varones a lo mejor es un poco menor, entonces está sobredimensionado los casos de mujeres. Entonces puede que hayas encontrado por eso más mortalidad y peor desenlace, pero cuando vos separás los grupos ves que tienen evoluciones o porcentajes similares, lo que pasa es que el N de hombre es más chico.
Y acá, bueno, te vamos a hacer la última pregunta. Dice, viendo que la edad de los pacientes afectados cambió, ¿en qué se basan para internar una neumonía por COVID? Bueno, el criterio clínico para la internación es el mismo que se utiliza, digamos, para todas las neumonías. En el caso de los pacientes afectados por COVID-19, lo más característico es que empiezan a desaturar, ¿sí? Son sujetos que a lo mejor consultan por primera vez o a lo mejor ya estaban en una forma de seguimiento domiciliario y van viendo cómo va cayendo la saturación, la cual solo mejora con la corrección con oxigenoterapia. Esos sujetos, cuando se los ingresa al hospital, que se les hace los estudios diagnósticos, aparece, digamos, la neumonía bilateral. Y ese ya es un criterio para internar, o sea, el requerimiento de oxígeno y la presencia de neumonía. Bueno, bárbaro, Leonardo, la verdad, muy bueno para empezar este año con nuestra actividad, hacer toda una revisión de lo que ha actuado en un hospital público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con esta pandemia que nos está afectando y la verdad que hoy nos está realmente a todos los médicos internistas, nos está agobiando y nos va a resultar muy difícil tener que seguir adelante con esta verdadera lucha que tenemos, porque es una verdadera lucha, una verdadera guerra contra este virus. Así que, Leonardo, bueno, en nombre de la Sociedad de Medicina Interna de Buenos Aires, te agradecemos y a todos los médicos por participar en este Ateneo. Los esperamos el próximo martes en el curso y el próximo mes con otra presentación de Ateneo de reunión científica. Bueno, yo les agradezco a ustedes por el espacio para poder hacer la presentación de este pequeño trabajo. Me disculpo por la calidad de la conexión, porque a veces iban más rápido las palabras que las imágenes, pero bueno, es lo que tenemos. Gracias a ustedes por el espacio de vuelta y bueno, que tengan todos muy buenas noches y gracias por escuchar. Buenas noches para todos. Chao, buenas noches.